El Triceratops es uno de los dinosaurios más conocidos de la historia. Vivió en el periodo Cretácico, hace 68 millones de años. Su nombre, derivado del griego Triqueras ops, hace alusión a su rasgo más dominante, 3 cuernos en la cara. Medía 3 metros de altura y al menos 9 de largo. Puede que hayan existido ejemplares con mayor tamaño, pero estas son las medidas registradas a partir de su descubrimiento en el siglo XIX, en la población de Colorado, Estados Unidos, al norte de América. Los primeros fósiles de Triceratops fueron estudiados por un científico muy conocido en este canal, Othniel Charles Marsh, quien en 1888 definió sus características y lo diferenció tácitamente de la especie conocida como bisonte, con la que se confundió en un principio. Anatomía del Triceratops. Según lo describió Marsh, el Triceratops era un animal grande y fuerte. Su mayor defensa estaba en su cabeza, que podía llegar a pesar entre 400 a 800 kilogramos, y en la que lucía 3 cuernos, uno corto sobre su boca y otros 2 de 1 metro de largo aproximadamente sobre los ojos. También tenía una gola ósea, formación craneal abanicada, que sobresalía de su nuca y su cuerpo, similar al del actual rinoceronte. Era sostenido por grandes y fornidas patas. Su piel era gruesa y no uniforme. Hasta la fecha, destacan 2 especies de Triceratops, las cuales son Horridus y Prorsus, ambas clasificadas por Marsh en 1889 y 1890, respectivamente. Los dinosaurios de 3 cuernos fueron los últimos en aparecer antes de la extinción masiva del Cretácico terciario. Además de las características ya documentadas, se sabe que poseía una larga cola que extendía su esqueleto, pero era maleable, la movía con facilidad. En relación a su cola, estudios recientes han demostrado que no pudo haber sido utilizada para la defensa debido a su fragilidad. Ahora, los huesos en la gola, a pesar de ser una continuación en su cráneo, se trataba de una capa de piel sustentada por unos pocos huesos y numerosos vasos sanguíneos, es decir, no era lo suficientemente sólida. Algunos paleontólogos le han atribuido a esta formación ósea la termorregulación del animal y la exhibición sexual, pero además han argumentado que una herida en esta fracción del cuerpo podía causar el desequilibrio completo del dinosaurio, dada su irrigación sanguínea. Desafortunadamente, no ha sido encontrado un esqueleto completo de este ejemplar, pero las partes halladas desde 1887 en Estados Unidos y Canadá han permitido la reconstrucción física y digital de sus atributos, y gracias a estos se ha podido deducir su taxonomía y comportamiento. Autodefensa del Triceratops. El Triceratops coexistió en el Cretácico superior con el también conocido Tyrannosaurus, del que se dice era su depredador. Sin embargo, estos se equiparaban en tamaño y fuerza, por lo que se acepta la versión de que se enfrentaban, como se representa hoy en imágenes, libros, películas y series de gran popularidad. No obstante, su roce o relación no se ha comprobado. En el tiempo, se ha especulado mucho sobre la utilización que le daban estos dinosaurios ceratopsianos a la gola y sus cuernos. La teoría más sonada dice que le permitían al Triceratops defenderse de sus depredadores, aunque investigaciones más recientes reseñan que eran símbolo de dominación y que se utilizaban para el cortejo sexual. Demás versiones apuntan a que la gola era el medio de comunicación entre los miembros de la manada y que los cuernos eran básicamente puntos de anclaje para los músculos de la mandíbula. Aún se investiga cuál de las teorías es verdadera. Alimentación del Triceratops. Los Triceratops eran eminentemente herbívoros, se alimentaban de hierbas y por eso permanecían en lugares donde pudieran consumir grandes cantidades al día, las necesarias para mantener su vitalidad. Su boca poseía características similares a las de los pericos modernos, lo que le permitía arrancar con facilidad las hierbas. Sumaban entre 400 y 800 dientes, todos chatos y organizados en forma de columnas. Si alguno de ellos caía, volvía a salir, como sucede en otras especies de animales. Masticaban muy bien sus alimentos y podían alcanzarlos tanto al nivel del suelo, por su cabeza baja, como derribando grandes árboles y comiendo sus ramas. Esto último es una suposición, pues tenían el tamaño y fuerza para hacerlo. El Triceratops era cuadrúpedo y sus patas delanteras y traseras se diferenciaban por la cantidad de dedos, tamaño y fuerza. Las patas delanteras tenían 5 dedos y sus codos estaban arqueados hacia afuera, sostenían la mayor parte del peso del cuerpo, representado por la desproporcionada cabeza, la más grande de los animales terrestres conocidos hasta la actualidad. Las patas traseras, por su parte, tenían 4 dedos que estaban cubiertos por un casco.
Controversia, Triceratops y Torosaurus. A principios de la década pasada, hubo una controversia en cuanto a diferentes especies de ceratopsianos, pero la principal estuvo en la de Torosaurus y Triceratops, debido a la fama de este último. Jack Horner indicó, junto a demás paleontólogos, que Triceratops no existió y que en realidad es la forma juvenil del Torosaurus. Ambas especies convivieron en el mismo periodo y muchas veces se han hallado en el mismo yacimiento, lo que les llevó a pensar que en realidad el Triceratops era un estado juvenil, mientras que el Torosaurus era el adulto. Para ello se centran en las fenestras y en la solidez del volante óseo. Esta hipótesis fue refutada en el 2012. Los paleontólogos Field y Longridge realizaron un estudio sobre estos ejemplares. Indicaron que ese mismo cambio de aumento en las fenestras y paso a tejido esponjoso era diferente entre los que eran considerados ejemplares juveniles de Torosaurus y Triceratops, hasta los estados adultos de los mismos. Además, en algunos hallazgos se hallaron únicamente restos de una especie, no de las dos. La afirmación de que en realidad no son la misma especie es validada al analizar si es que Torosaurus siempre es un individuo maduro. En el estudio hicieron un análisis de series antigenéticas y en contraste hallaron que en realidad algunos individuos de Torosaurus son relativamente menos maduros que algunos individuos de Triceratops y viceversa. Después de unas cuantas predicciones, y según el equilibrio de toda la evidencia, los paleontólogos Field y Longridge llegaron a la conclusión de que no hay evidencia suficiente como para decir que Triceratops y Torosaurus son el mismo dinosaurio. Así que actualmente el amado Triceratops sigue siendo un famoso dinosaurio que es válido. Y ya sabes, si quieres seguir aprendiendo más sobre paleontología o reforzar tus conocimientos, sígueme apoyando compartiendo este contenido y dejando un comentario que aporte al tema del video. Hasta luego.